Hola a todos. Bueno, un montón de cosas. En primer lugar, todos los temas son importantes, así que tema urgente no es una categoría en la que vale la pena poner otro conjunto de videos. Y también hay que notar y reconocer que los videos de cambio positivo no forman un conjunto, a menos que seamos sumamente libres con la definición de conjunto, ¿verdad? Porque son demasiado diversos como para formar una unidad. Eso no quiere decir que no vale la pena agruparlos tal como están y haberlos subido en una serie, porque son toda una serie de temas que de una u otra manera se tocan entre sí, ¿no? Y por eso valía la pena abordarlos. Bueno, sigue habiendo un kilo de temas de ese tipo que quisiera abordar y no tengo tiempo para hacerlo todo el rato, ni para organizar discursos y demás. Ahora que ya tengo editor, editar requiere harto tiempo en sí mismo, me doy cuenta. Eso quiere decir que vale la pena hacer unos videos con mejor calidad y poco a poco, digamos, más o menos de unos por semana. Pero todavía sigue habiendo una serie de temas que hay que soltar, hay que agarrar, hay que lanzar, hay que sugerir y que no los puedo lanzar, analizar, presentar de una manera más elaborada y cuidada y presentando todos los detalles, porque eso requiere harto trabajo, verdaderamente es hartísimo trabajo. Por ejemplo, el tema de hoy, ¿cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy es primer conflicto global, y la idea de hablar del primer conflicto global es poder hablar del segundo conflicto global. Entonces, hablemos del asunto del primer conflicto global. 15 minutos y no más, porque lo que me interesa, bueno, en primer lugar, hay un montón de imágenes en internet, un montón, pero entonces habría que revisarlas todas, habría que revisar algunos pedazos del video, habría que mínimo mencionar al final del video, bueno, esta es imagen que he obtenido de tal parte o de fulano de tal y todo lo demás. Eso ya es un trabajo en sí mismo. Pero entonces prefiero simplemente definir el asunto y presentar una serie de enlaces debajo. Voy a poner muchos enlaces porque hay, como les digo, una ingente cantidad de información al respecto. ¿Y cuál es eso? O sea, ¿cuál es el primer conflicto global? ¿Qué es lo que está pasando? Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que tenemos es el primer conflicto global. Inmediatamente comienza. Los países europeos, o sea, es una definición completamente eurocéntrica el hablar de la Guerra Fría. Porque solamente es Guerra Fría en el borde Alemania del Este versus Alemania occidental, porque en esos tiempos, estamos hablando desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, no existía una Alemania, existían dos Alemanias, la Alemania Democrática y la República Federal Alemana. Bueno, en ese borde, claro, sí, o sea, en el borde húngaro-francés, en el borde, bueno, mentira, no sé si hay borde entre Hungría y Francia, pero sí sé que entre los países occidentales, Alemania, Francia, Suiza, Austria, ahí sí tiene frontera con Hungría, perdón por el error. Ya, bueno, entre esos países sí hubo una actitud de hostilidad sin guerra. Pero es solo ahí, o sea, es solamente en ese sector europeo donde la Guerra Fría puede ser llamada de esa manera. En todo el resto del planeta se da el primer conflicto global. ¿Y qué es esto del conflicto global? Vendría a ser la lucha de cierta perspectiva. En este caso es una pseudociencia
¿cómo se llama? Con muchísimo tinte milenarista. Estamos hablando de lo que es el marxismo. Y el marxismo se había apoderado con su enfermedad y su locura de lo que era la Unión Soviética. ¿Y qué era la Unión Soviética o qué había sido? ¿Qué fue? Era el Imperio Ruso. El Imperio Ruso había colapsado, el gobierno había colapsado y se viene un golpe de Estado. Se viene un golpe de Estado al gobierno de Kerensky. Y ese golpe de Estado es obviamente una brutalidad, el comienzo de una brutalidad de esa idea enferma que es el marxismo, de la que vamos a hablar en el detalle tal vez en algún momento más adelante. Pero entonces es esa idea por detrás, esa idea marxista, milenarista. ¿Qué quiere decir milenarista? Quiere decir que se te promete el mundo mejor, se te promete el futuro idealizado y todo lo demás. Y eso era la Unión Soviética. La Unión Soviética funda ese gobierno marxista, que lo llaman, creo que lo llaman socialista, pero bueno, lo llaman socialista en ese momento, ¿no? Que es una brutal y enferma dictadura, inconcebiblemente enferma. Y cuando se funda, decide ser el único país con socialismo, ¿no? A eso que llamaron socialismo. Por si acaso, el socialismo es un significante sin significado. No tiene fenómeno por detrás. O sea, es como decir cucuchilé. ¿Qué es cucuchilé? Lo que quieras que sea. No tiene fenómeno por detrás. Puedes inventarte el significante. No hay significado por detrás. Eso es el socialismo. Entonces, en este caso, lo que quiere decir es una brutal dictadura, pero que te promete el paraíso. Dios mío, y si no lo ves, si no lo encuentras, te agarran a balazos. Ya. Bueno, pero entonces tiene una lógica de estar y vivir en un solo país, la Unión Soviética, ¿no? Que es enorme, es el país más grande del mundo, es el país más rico del mundo en recursos naturales, tiene una inmensa mano de obra, podría haber sido un gran poder industrial, pero cuando las cosas no funcionan, no funcionan. Pero eso no quiere decir que la idea pseudo religiosa no vaya a pegar en la gente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, y tengamos en cuenta que la Unión Soviética se alió con Hitler, o sea, mientras no me molestes Hitler, yo soy tu aliado, le dice, o sea, de una dictadura a otra. A otra que a pesar de sus salvajadas resultó ser mucho más agresiva, pero era taimada comparada con la brutalidad y enfermedad de lo que eran los marxistas. Pero el punto es ese, el punto es de que estaba en paz, estaba solo, no quiso unos coqueteos de ayudar a otros marxistas en el mundo. Los quiso ayudar en España, pero no con el compromiso que requería su participación en la Guerra Civil Española de los años 30. También más o menos coqueteó con ayudar a la guerrilla de Mao Zedong en China, pero con el mismo fenómeno, debería haber invertido mucho más y todo eso. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los marxistas, los soviéticos, se dan cuenta de que pueden invadir todo lo que es el este europeo. Y no es ni siquiera eso el inicio de la primer conflicto global. El primer conflicto global ya se está dando en Grecia, donde hay una guerra civil. Termina la Segunda Guerra Mundial y comienza una guerra civil. Y los británicos, están apoyando por un lado a una de las facciones que están peleando en la guerra civil, y por el otro lado los están apoyando los soviéticos a las facciones neomarxistas. Entonces tenemos esta ola de agresión, esta ola de esa idea enferma que quiere traer el nuevo mundo y el mundo mejor al resto del planeta. Y eso es el primer conflicto global. No comienza ni termina en Grecia. Terminada la segunda, estamos hablando de 1945, comienza la guerra civil en Grecia, pero después van a comenzar una serie de agresiones, imposiciones, golpes de Estado, apropiaciones y todo lo demás en todo lo que es el este europeo. En Hungría, en Alemania democrática, hay un brutal ataque a la gente en 1953.
Después va a haber un asalto brutal a lo que es, bueno, pero poco a poco se van dando golpes de Estado, los soviéticos, a todos los que son de su línea enferma ideológica, los apoyan, hay brevísimos combates, hay brevísimos, actos violentos, represión y obviamente tomas del poder, en algunos casos por vías democráticas, porque en algunos casos las ideas milenaristas pueden tener el apoyo de la mayoría. Y ese tipo de conflicto se va a extender por todo el bendito planeta. Que en Europa la noción es de guerra fría, cuando en todo el resto del mundo se están agarrando a cuchillazos. Pero, por si acaso, restringiendo el concepto, debemos recibir como parte de lo que es el primer conflicto global, las partes que pelean en cualquier lado, pero que tienen concretamente un lado marxista, un lado apoyado, respaldado por la Unión Soviética, de una u otra manera. Por ejemplo, la propia guerra de Vietnam, que es una guerra de independencia, pero es una guerra de independencia por detrás con ideas marxistas y que hasta hoy por hoy Vietnam es una dictadura. Lo mismo vale en Camboya, lo mismo vale en Laos, lo mismo vale en China, porque se reinicia la guerra civil china después de la caída de los invasores, de la invasión japonesa. ¿Y qué es lo que comienza ahí? Los soviéticos apoyan directamente al gobierno chino, a la reacción revolucionaria de Mao, y le otorgan todas las armas de la Manchuria y todo lo demás, y con eso ya es suficiente para que Mao pueda derrotar a Chiang Kai-shek. Pero entonces ese es un ejemplo, o sea, a ver, guerra civil griega, 1940, apoderamiento de los países del este, años 40, principios de los años 50, ahí también tenemos la guerra en China, también probablemente comienza la guerra, poco a poco, la guerra civil, la guerra de independencia del norte de Vietnam contra los franceses, o sea, es algo que comienza desde la caída de la Segunda Guerra Mundial, comienza este proceso de primer conflicto global, la agresión marxista del planeta. A todo el planeta, a todas las partes donde pudieron invadir, atacar, lo que sea, porque por ejemplo Corea del Norte, también con apoyo soviético, se instaura la brutal dictadura que hasta el día de hoy es el país más raro del planeta. Y entonces eso va a seguir así, va a seguir así. Estamos hablando, ¿no?, de ese grupo ideológico, de ese grupo con esas ideas enfermas y que van a causar muchísimo daño a todo lo largo y ancho del planeta, con unas brutales guerras, brutales dictaduras y enfermizas dictaduras. Y los Estados Unidos, que tienen que oponerse, digamos, a ese tipo de agresión, pero que no capta bien qué es. No capta bien, nunca captó bien. ¿Por qué? Porque si el otro viene con una dictadura, ¿qué es lo que tienes que dar tú? Tienes que dar libertad. Si el otro te va a quitar todos tus derechos, tú tendrías que haber dado derechos. Si el otro te va a quitar toda tu propiedad, tú habrías tenido que garantizar propiedad. Y así habrías ganado. Sin problema, en todas partes. Porque ¿quién va a decir, yo no quiero derechos? ¿Quién va a decir eso? Yo no quiero cosas. Lo más probable es que la gente diga, yo quiero tu cosa. Entonces dices, no te doy cosa para nadie. Eso la gente se espanta en todas partes. Los ejemplos de migración hacia a los países que tienen más libertades, mejor estado de derecho, o sea, son una realidad evidente en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no se propaga esas ideas, esos valores? ¿Por qué no se propagan? Porque no hay una voluntad de propagarlos sistemáticamente. En cambio, entre los marxistas sí había una voluntad de propagar su enfermedad por todas partes. Y obviamente lo hacen creyendo que están haciendo un bien. Así de fácil. Hay muchísimas personas que están creyendo que están haciendo algo positivo y se unen a esas fuerzas. Entonces eso va a seguir en todas partes, literalmente en todas las partes que se pueden, por parte de los poderes opuestos. No existe nunca una respuesta clara. No existe ideológicamente una postura. Al contrario, las enfermedades, el pensamiento enfermo marxista se mete en la academia hoy por hoy.
La otra vez me muestran unas revistas de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y tú puedes ver que todo es marxista. Dios mío, que si es una idea tan pobre para hacer cualquier análisis. Pero no importa, de eso vamos a hablar en otra ocasión. Lo que ahora corresponde decir es cuándo acaba esta. ¿Y por qué acaba este conflicto global? El conflicto global no acaba porque no haya hambre ni falta de odio en estos poderes marxistas ni en la propia Unión Soviética. Lo que sucede es que el sistema es tan enfermo que se pudre y que se rompe por sí mismo y desaparece y colapsa. Colapsa por enfermo. Y debería haber colapsado esas ideas idiotas por enfermas en ese año, en 1991. Colapsa el 25 de diciembre después de un profundo descontento y malestar dentro de lo que es la Unión Soviética, que quería reformarse, que quería cambiar, que quería hacer algo bien en el gobierno de Mikhail Gorbachev, que trajo la perestroika. Y la perestroika es la reforma. Pero aquello que está enfermo, aquello que está mal, aquello que está fundamentalmente equivocado, no podía ser reformado tan fácilmente. Entonces, en 1991 cae la Unión Soviética, cae ese gran poder monstruoso que estaba queriendo expandirse por todas partes. Lo que quedan son restos. Por un lado tenemos la brutal dictadura cubana. Por otro lado tenemos la monstruosidad de Corea del Norte, que es demasiado particular, es muy raíz, es rara entre incluso de los países comunistas, socialistas. Y después tenemos también que quedan resabios en China, Vietnam, Camboya y Laos. Todos los demás países han dejado, digamos, esa enfermedad marxista del gobierno. Ya. ¿Qué sucede entonces después de esos años? ¿Paran las guerras? Por supuesto que no, pero comienza, desde 1991, comienza el periodo más pacífico en la historia de la humanidad, hasta el 2010, si no me equivoco, sí, hasta el 2010. Y el 2010, con las guerras en Libia, Siria, Irak, se une, digamos, mejor dicho, se vuelve un poco más patente lo que es el segundo conflicto global. Bueno, entonces esta es recordar el primer conflicto global, recordarlo tal cual es, redefinirlo tal cual es, redefinirlo como un conflicto que es la voluntad, cierta voluntad colectiva, ciertas ideas comunes, ciertos aliados comunes, ciertas perspectivas comunes que provocan la agresión en todo el planeta. Se podría hacer un buen video con esto, con varias imágenes, pero tomaría demasiado tiempo. Sería una patada editarlo. Tal vez lo haga, pero eso ya va a ser para de aquí a varios meses. Lo importante es que tengamos la idea, tengamos presente el fenómeno que puede suceder. Mucho se habla de la Segunda Guerra Mundial, mucho se habla de la Tercera Guerra Mundial, cuando los conflictos humanos pueden tener otra naturaleza. Y este caso es uno de esos. Y tenemos que darle un nombre y tenemos que darle tenemos que darle cuál es uno de los campos en combate. Y uno de los campos en combate son esas ideas socialistas, marxistas, que están agrediendo a todo aquello que pueden agredir. Eso es el primer conflicto global. Y ahora que hemos hablado ya del primer conflicto global, podemos hablar del segundo y podemos decir que nuestro trabajo y el trabajo de todos esos videos y el trabajo intelectual de todas las personas es evitar el tercero. Ok, por hoy muchísimas gracias. Eso es todo.